El derrocamiento de Rojas Pinilla dio paso a una nueva era de reconciliación política y paz doméstica, que favorecería el rápido desarrollo social y económico de Colombia. Estos objetivos en gran medida se lograron, aunque a juzgar por los resultados, cuanto más progreso se conseguía en un área, más problemas se evidenciaban en otras. Las fuerzas que terminaron con la dictadura permanecieron unidas, con tal éxito que la política colombiana llegó a ser casi aburrida. Con todo, los dirigentes liberales y conservadores no tuvieron tan buen resultado en el manejo del nuevo problema de la insurgencia guerrillera de izquierda. Se operó un crecimiento económico significativo y se dieron notables mejoras en la educación pública, pero no hubo grandes cambios en los patrones generales de la desigualdad social. Mientras tanto, los avances en los transportes y la infraestructura de comunicaciones, lo mismo que el desarrollo de los medios de comunicación masivos, sirvieron para reducir las diferencias entre las regiones, que alcanzaron un sentido de cultura nacional sin precedentes e hicieron más difícil ignorar los problemas todavía no resueltos. El Frente Nacional fue un periodo de 16 años entre 1958 y 1974, que consistió en un acuerdo entre los dos partidos dominantes, liberal y conservador, para alternarse en la presidencia y para repartirse equitativamente los demás cargos del Estado. Tuvo como propósito restaurar un régimen civil tras los intentos frustrados de Rojas Pinilla de mantenerse en el poder. Y además buscó superar los antagonismos que habían conducido al enfrentamiento violento entre liberales y conservadores iniciado en los años 30 e intensificado en los años 40 y 50, en particular tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, en el periodo conocido como la violencia. La interpretación de este periodo presenta problemas muy relevantes. Por ejemplo, ¿qué tan eficaz fue para superar la violencia política? Si se piensa la violencia como confrontación bipartidista, es indudable que el Frente Nacional fue muy exitoso, porque su instauración logró que los partidos liberal y conservador pudieran convivir pacíficamente dentro del sistema político colombiano. Sin embargo, esto tiene un matiz importante, porque fue durante el Frente Nacional cuando se gestaron en gran medida las condiciones que dieron lugar al periodo de la violencia en el cual nos encontramos hasta el presente, caracterizada por la emergencia de actores insurgentes, es decir, las guerrillas, y de actores contrainsurgentes como las estructuras paramilitares. Otro problema fundamental para interpretar el Frente Nacional se puede definir con la pregunta: ¿hasta qué punto se suprimió la competencia política y qué efectos tuvo esto dentro del sistema político colombiano? Es muy claro que el acuerdo Frente Nacionalista eliminó la competencia entre los partidos liberal y conservador, y en esa medida no solo desactivó las derivas violentas de esta confrontación, sino que minimizó el debate político e ideológico. Sin embargo, pese al carácter excluyente del Frente Nacional y a la supresión de algunos aspectos de la competencia política, también es cierto que la situación era realmente más compleja, porque dentro de cada uno de los partidos siguió subsistiendo la necesidad de competir para hacerse con los cargos públicos correspondientes, de modo que cada elección presidencial sí planteaba la posibilidad restringida de seleccionar opciones distintas. Y además, dentro de los partidos tradicionales tuvieron participación otras fuerzas, tales como el Partido Comunista Colombiano y la Alianza Nacional Popular, ANAPO. Otro punto de discusión importante sobre el Frente Nacional se pregunta: ¿fue este un periodo de consolidación del status quo o fue un tiempo de cambio? La respuesta en este aspecto también debe ser compleja, porque los 16 años de este periodo trajeron tanto transformaciones como el arraigo en el poder de fuerzas tradicionales. Finalizaremos este video presentando algunos de los cambios que se produjeron en el Frente Nacional. Los 4 presidentes durante el Frente Nacional fueron Alberto Lleras Camargo, entre 1958 y 1962, Guillermo León Valencia, entre 1962 y 1966, Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970,
Misael Pastrana Borrero entre 1970 y 1974. En términos de ritmos de transformación, en general puede decirse que los gobiernos de los dos Lleras, es decir, el primero y el tercero del Frente Nacional, ambos de carácter liberal, representaron los mayores esfuerzos de transformación, en tanto que los gobiernos de Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero representaron una moderación u oposición al cambio mucho más acentuada. Uno de los mayores intentos de cambio se dio en torno al problema agrario. En particular, en el gobierno liberal de Lleras Restrepo se avanzó en la reforma agraria a través de la famosa Ley 135 de 1961. Esta ley creó el INCORA, o Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Como último recurso, estableció la posibilidad de expropiar bienes privados y además creó mecanismos para la entrega de tierras a campesinos desposeídos. Esta reforma se proponía modificar la estructura de la tenencia de la tierra, no solo para minimizar el descontento social en el campo, sino también para reducir el desplazamiento de campesinos a las ciudades, ya que éstas estaban viendo excedidas en su posibilidad de ofrecer servicios a una creciente población. También, desde el gobierno de Lleras Restrepo, se da un gran impulso a la organización campesina a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, la cual tenía presencia nacional, servía como instrumento que beneficiaba a los campesinos y tenía el propósito de convertirse en contrapeso de los terratenientes y los ganaderos, que desde sus propias asociaciones, como la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, se oponían radicalmente a cualquier transformación. En cuanto a la industrialización de Colombia, también se dio un importante avance, con proyectos como la transformación del Instituto de Fomento Industrial IFI, que trajo la posibilidad de desarrollos económicos como la producción de carros en Colombia. Así, un balance crítico sobre el Frente Nacional exige reconocer que implicó ciertos avances para el país, sobre todo en materia de pacificación de la política. Sin embargo, este periodo también engendró problemas con los que el país carga hasta el presente, como la política represiva de Guillermo León Valencia, que en gran medida condujo al nacimiento de las FARC y del ELN, o la política de restauración conservadora en materia agraria implementada por Misael Pastrana Borrero, que buscó desmontar la obra reformista previa de las administraciones liberales.